Prevacacional, ¿puede ser? Bueno, lo cierto es que yo hoy lunes estoy bastante en vacaciones ya, mi cuerpo necesita descansar, así que si me veis un poco ahí no es porque necesito bastante. Pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias por estar. Estamos hoy en las reunidas para celebrar la venida, por decirlo así, que se ve como muy formal, ¿no? La venida de Tere, esta visita maravillosa que ha propiciado Marisa Ramera, nuestra profesora, con la que estamos encantadísimas. Tere, bueno, ya lo sabréis, y los que no, pues Tere es de todo, es relatista, es narradora, o sea, digo en general porque relato se refiere un poco más a cuento, ¿no? Tenemos ese concepto de que un relato suele ser un cuento, una novela suele ser una narración larga, pero bueno, ella nos dirá también desde ese punto de vista como lo ve. Pero también es ilustradora, es colajista, sería colajista, sí, ¿verdad? La palabra correcta. Y además es profesora, o sea, que tiene una visión caleidoscópica de cómo se crean las cosas, cómo esa materia de creación tiene una forma, ¿no? Tanto desde el punto de vista de lo académico, lo didáctico, como desde el punto de vista de lo creativo. Y eso está muy bien. Yo creo que para esta casa, en la que damos talleres de poesía, en la que nos interesa cómo y por qué se forman las cosas, yo creo que esta experiencia va a ser bastante nutritiva. Así que muchas gracias por estar, Tere, por acompañarnos, nos va a encantar escucharte. Marisa, muchísimas gracias por estar siempre y por proponernos cosas así de interesantes. Nosotras encantadas. Así que nada, disfrutar. Ahora, pues la dinámica es un poquito, iba a ser particular, es diferente. Luego de mi bienvenida muy cortita, vamos a ver un vídeo muy cortito, ¿vale? Que hace como esta introducción a lo que vamos a ver esta tarde, y luego va a estar con nosotros Susana Noeda, que es la editora de Alesoras, que nos va a estar contando un poquito de este proyecto, ¿no? de este ser que es la Casa Insomnio. Y luego ya os quedáis con Tere y con Marisa con esta conversación muy interesante y muy nutritiva que de verdad quiero escuchar. Así que, pues nada, bienvenidísimos y muchísimas gracias. Muchas gracias.
como soy un poco cobarde, la música que habéis escuchado la he tocado yo, pero ayer en casa, tranquilamente, porque me pone mucho tocar en público. Y bueno, y esa partida hay que reivindicar la autoría. No sé si habéis reconocido la melodía del principio, es el Because the Night de Patti Smith. Y bueno, a través de esa armonía, bueno, que está compuesta por Bruce Springsteen, pues bueno, pues ya he improvisado con esa armonía, ¿no? No es la primera vez que lo hago, ni tan mal, pero bueno, que para la próxima a lo mejor me atrevo ya a coger valor de tocar en directo. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a la Fundación de Poesía José Hierro, a Joana y a todo el equipo por acogernos y por preparar todo esto, y como no, Marisa Mañana por invitarme, y a Teresa Mozas, que bueno, que es la que ha hecho el montaje con esas maravillosas imágenes que voy a decir. Bueno, estoy muy contenta de presentar este libro aquí por dos motivos, al menos. Primero, porque este centro es un referente de la literatura y la cultura en Getafe, y aunque en ocasiones hemos querido presentar alguno de nuestros libros, finalmente o no hemos encontrado fecha o ocasión para hacerlo. Entonces yo creo que tengo muchísimas ganas de presentar aquí. Y el segundo de los motivos es que este libro lleva ya casi un año en librerías, se publicó en mayo del año pasado, y es una alegría que todavía podamos compartir por momentos en torno a esta maravilla de novela. Además, acaba de ver la segunda edición, ¿no? Los ejemplares de libros que traemos ya son de esa segunda edición, así que bueno, todavía me queda bastante recorrido. Y bueno, al llevar tanto tiempo, podemos hablar y presumir, por qué no decirlo, de las buenas críticas que ha cosechado. Han aparecido una media docena de críticas en revistas y periódicos digitales, y también alguno en papel, como últimamente la revista Turia. Y también ha sido entrevistada en un programa de radio, esa entrevista que podéis ver en redes que hemos compartido. Por ello no me resisto a leer alguna frase, algún fragmento de estos artículos, ¿no? Por ejemplo, el escritor Javier Quevedo dice lo siguiente del territorio literario de Tele. Es un tiempo real y onírico, como el de la infancia. Es el país del miedo y del deseo, de las obsesiones que nos constituyen, y para hallarle precedentes hay que dar un gran salto hacia atrás, hasta lo mejor del romanticismo y de lo gótico, en especial de la Bronte, pero no la Bronte pasadas por el surrealismo. Es inútil buscar esa ubicación en ningún navegador. Se trata de literatura hecha con la misma materia de los sueños, donde emerge lo más involuntario y propio que tenemos, materia brillante, radioactiva e inmanejable como pocas. No conozco a muchos que se atrevan con ella y salgan bien parados. Esa es una. Y otra de nuestra querida Pina Olvera, que está aquí, que para la revista La República de las Letras, dice así: la narración proyecta un mundo singular, como lo hacen los grandes, un Guillermo del Toro arrebatado por un poema, un Julio Cortázar dirigiendo el movimiento de una montaña estremecedora, un Kafka que encierra al lector en una escena de confesionario asfixiante para reclamar al oído con una voz caliente, mentirosa. Pero esto, como he dicho antes, se podía esperar de la escritura de Teresa Mozas. Y ahora la sorpresa que se desea, los sueños. No leo más de la señora Olvera porque no quiero desvelar del libro, porque luego habla de los sueños que creo que van a estar muy presentes en la charla. Bueno, también decir que Tere me propuso ilustrar en ella la portada, ¿no? Y viendo los trabajos que había hecho para Pretextos y Torremozas, entre ellos la ilustración de otro libro suyo, de Ilustración Intemperie, que además está ahí en el mostrador de la entrada, pues me dejé sorprender y, bueno, gratamente, ¿no? El resultado es esta maravilla de portada, en la que además no hubo que retocar apenas nada. Y bueno, ya ha sido muy fácil y muy gratificante trabajar con Tere en este libro, y ahora solo queda que para alcanzar la satisfacción plena también vosotros disfrutéis de él y de esta charla. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Susana, y bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, que ya hemos estado esta tarde con ella en clase, hablando. Y bueno, yo voy a hacer una representación de teatral, y bueno, decir que eres, como ya he
17ª edición del Premio Internacional de Relato Julio Cortázar en el año 2014. También ha sido finalista en el Premio Ana María Matute en la 22ª edición y sus textos han aparecido en algunas revistas como Quimera y Cuentos para el Andén y en antologías de relatos como La carne despierta, Relatos de mujeres, creo que es la versión 7, y Futuros negativos, antologías de relatos distópicos. Y lo que nos trae hoy aquí es la presentación de la Casa Insomne, que como bien ha dicho Susana, afortunadamente tiene recorrido, ¿no? Porque parece que los libros están en novedades durante 3 meses, luego desaparecen, y es una maravilla que poder seguir teniendo esa trayectoria. Y bueno, la Casa Insomne, que refleja de manera significativa algo muy reconocible en la escritura de Tere, y es una atención especial, entre otras cosas, a lo simbólico, a la atmósfera y la zona de lo cotidiano cuando comienza a volverse extraño. Junto a la escritura, como ya hemos dicho, ponemos los collages y a mí no. Yo quería que aparecieran otros collages, pero me dijo Tere, no, que vamos a centrarnos un poco en la novela. Y me gustaría precisamente empezar con eso, ¿no? con ese diálogo entre imagen y escritura, ese diálogo entre ambos lenguajes, ¿no? Hemos arrancado viendo estos collages que una cosa que me llama la atención es los tonos azules, ¿no? Que son lo que imperan en casi todas las imágenes. Y algo que me llama la atención es los collages se construyen con fragmentos de cosas y con eso todos los fragmentos juntos dan lugar a un sentido nuevo. Y también la novela parece construida de fragmentos para dar lugar a eso, un sentido nuevo. Y lo que quería preguntarte es si en tu caso escribir y hacer collages forma parte del mismo proceso creativo o si son dos formas distintas de crear. ¿Cómo vives tú esta creación por partida doble? Bueno, primero de todo, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias a la Fundación por la invitación y a ti, por supuesto, Marisa, que nos conocemos hace muchos años, pero llevábamos tiempo sin coincidir y bueno, pues a raíz de la novela ha sido también un reencuentro. Muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues los collages son un complemento a la escritura. Muchas veces cuando me bloqueo escribiendo, pues hago collages para seguir trabajando con esa imagen o esa idea que tengo en la mente, seguir trabajándola desde otro lugar. Además es algo que me relaja mucho, que me pone en un estado casi meditativo en el que el flujo del pensamiento pues cesa. Entonces es algo muy espontáneo, muy libre, por lo que disfruto mucho. Pero para mí lo principal siempre es la literatura y la escritura. O sea, si tuviera que elegir entre collages, entre hacer collages y escribir, siempre me quedaría con la escritura. Y la Casa Insomne, no sé si hacer una comparación con los collages, pero la Casa Insomne, ¿cómo nace? Por un lado el título, por otro lado la génesis de la novela, fue a través de una imagen, ¿cómo nació? Pues mira, la idea surge de mi propia experiencia onírica, de un sueño que yo tuve. En ese sueño yo estaba en el colegio donde estudié de pequeña. El colegio estaba vacío, no había allí otras niñas, todo estaba en silencio y en penumbra, ¿no? En esa semioscuridad y en esa quietud yo pues me sentía inquieta, ¿no? Notaba ahí algo inquietante. Una de las veces que me dio por pensar en ese sueño, como te digo, tuve en bastantes ocasiones, me pregunté si dentro del sueño yo era una niña, como correspondería a ese momento en el que yo estudié ahí, o era una adulta, y realmente no lo sabía, ¿no? Porque por esto de que en los sueños no tenemos edad, ¿no? Así que la novela habla de cómo lo visto y lo vivido se instala en nosotros, de que bajo esa mirada subjetiva hay lugares, paisajes que más que habitarlos nos traspasan hasta el punto de que parece que ellos habitan en nosotros y en cualquier otro lugar o en cualquier otro momento a través del tiempo encontramos sus resonancias, ¿no? Como me pasó a mí en el sueño, ¿no?
En ese sentido, la protagonista de la historia, que se llama Sora, hace un viaje de regreso que es no solo físico, sino también emocional, a cierto enclave de su infancia, que es una casa que en realidad es un colegio interno en el que permanece durante un verano cuando tenía 10 años. Siendo el germen de la historia tan lírico, ¿no?, uno de mis sueños, quise que también la novela lo fuera. Entonces hay una serie de capítulos que son muy breves, que son sueños de la protagonista, pero son sueños que pueden pertenecer tanto a la niña como a la adulta, por esto que os comentaba antes, conectando con ese sueño que yo tuve. Sí, porque además hay, es verdad que hay un doble tiempo, ¿no? Es la adulta recordando ese viaje, pero también es la niña, ¿no? O sea, por eso es por lo que los sueños pueden pertenecer a ambas, a las dos. Y son un poco los que terminan de hilar la historia. Pues qué interesante, no había visto yo. Es que yo no he leído nada. Yo no saber qué os parece. El título es muy sugerente y entonces me ha gustado mucho cuando he visto que al final dice la casa insomnio soy yo, ¿no? ¿Y qué es exactamente una casa insomnio? ¿Es un lugar? ¿Es una vida? ¿Es la memoria? ¿Qué es? Pues un poco todo eso, ¿no? Es un lugar en la memoria que acoge una herida que aún no ha podido cerrarse. Esa herida la marca la muerte accidental o no de Lenka, esa otra niña, otra de las niñas protagonistas, esa niña que Sora conoce cuando llega a la casa, una niña rara, enferma, ¿no?, y con la que muy pronto entabla una amistad profunda. La historia está contada por Sora de adulta, por la protagonista de adulta. Acaba de ser madre y siente que tiene que cerrar esa herida, ese episodio de su infancia, para poder criar a su hija de una manera sana, ¿no? Este sería el detonante de la historia. Por tanto, la historia, la novela lo que hace es recrear el espacio de esa casa con sus alrededores, que sigue viva a lo largo de los años en la mente de la protagonista, como lo hace en su memoria, en sus sueños, en sus insomnios, y es el retorno a un paisaje marcado por pérdidas irreparables a través de la muerte, ¿no? Y también el lugar donde acontece la pérdida de la inocencia, ¿no?, que la infancia sugiere como reflejo de plenitud. Es decir, que lo que hace Sora al llegar a esa casa es enfrentarse a lo irreparable, a la muerte, ¿no? Y esto, siendo una niña, pues la impresiona bastante. Y de alguna manera de adulta también. Claro, de adulta, esa herida que queda ahí con la muerte de Lenka, pues sigue recordando, preguntándose por qué, si pudo haberlo evitado, ¿no? La historia surge de parte de la culpa, ¿no?, de la culpa que siente por no haber sabido ayudar a Lenka. Sí, además a mí me parece muy interesante trabajar ese tipo de sentimientos, ¿no? La culpa, la vergüenza, porque parece que rastreando, ¿no?, un poco lo que decíamos ayer, ¿no? Sí, claro, al final son emociones y sentimientos muy humanos, ¿no? Y efectivamente, de la profundidad, ¿no? Exactamente, de la profundidad para los personajes, de las historias. Y en la novela hay una sensación constante de inquietud, ¿no? Y en ese territorio donde lo cotidiano se vuelve extraño. Había momentos en los que decía, no sé, si la niña está soñando, si la niña se lo está imaginando, si la adulta está en una recreación, si estamos ante lo fantástico, si estamos ante lo metafísico, de repente das pistas en un sentido, luego das pistas en otro, en cualquier caso es como una atmósfera envolvente, ¿no?, que te acompaña de principio a fin. Y eso como Pues me interesaba mucho explorar el extrañamiento, ¿no? Ese extrañamiento que pone la mirada de la niña en todo lo que sucedió, ¿no? También quería explorar, mejor dicho, lo siniestro que surge cuando hechos cotidianos, objetos, ¿no?, que nos rodean, de repente se vuelven amenazantes, ¿no? Cuando eso sucede, cuando esa quiebra sucede, emergen el miedo y la angustia. Entonces me interesaba trabajar mucho con eso, objetos animados, seres siniestros, situaciones dolorosas, nos repelen, pero al mismo tiempo nos atraen porque excitan nuestra curiosidad, forman parte de los placeres de la imaginación.
Entonces, contribuyendo un poco a esa atmósfera tan siniestra de la casa, cada elemento del paisaje y de la propia casa tiene su relevancia simbólica dentro de la historia. Entre los personajes, que también hay así alguno un poco siniestro, todos están en lo extraño, todos están en lo raro. Quizá el personaje más siniestro sea Sisa, es una niña recién nacida que Lenka y Sora encuentran en el sótano de la casa. Esta niña está deforme, ¿no? Está como a medio acabar, es una niña inconclusa que tiene toda una parte de su cuerpo deforme, ¿no? Es quizá el personaje más siniestro de toda la novela y que además hace de espejo a la protagonista. Y fíjate que al hilo de los personajes, es verdad que Sisa es la más siniestra, pero luego, por ejemplo, hay el perro. Sí, es que es un momento que sombra, porque está lo siniestro, pero también está lo que te invita, ¿no? a reflexionar, ¿no? Entonces, hablando del perro, Sombra, dice Sora, lo veía durmiendo en paralelo, al lado de sí mismo. A veces, estando así, parecía que se incorporaba un poco buscando mis ojos, y era como si Sombra tuviera dos cabezas. Otras se tumbaba detrás y entonces era un perro con una cabeza que miraba al oeste y otra al este. Me preguntaba qué pasaría por las noches cuando Sombra estaba envuelto en el jardín. Quizás se unía a su doble para custodiar la noche sin ser un pobre perro ciego. O por el contrario, dormía plácido sabiendo que su lado sano vigilaba por él. Y este es el fragmento que me encanta. Dice: pensaba que tal vez, al igual que Sombra, todos tenemos un doble. Somos a un tiempo alguien que se siente encerrado, aunque esté libre, o que obedece sumiso, siendo rebelde. Alguien que soñando permanece despierto, que es culpable, pero parece inocente. Y es que ese texto, esta pregunta que no estaba aquí en el plan es, unos son siniestros, otros invitan a la reflexión, otros son como muy empíricos. ¿Establecías algún tipo de jerarquía o algún tipo de tratamiento a la hora de construir a los personajes? Casi todos hacen de espejo a Sora. A través del perro Sombra, de ese desdoblamiento que tiene, ella se da cuenta de que todos, ¿no? Que todas las personas tienen un lado bueno y un lado malo, ¿no? En el caso del perro es el lado enfermo y el lado sano, ¿no? Todos tenemos nuestra parte de luz y de sombra. Entonces, siempre todos los personajes están un poco reflejándole algo a ella. Ese verano de la infancia, ¿por qué la infancia sigue siendo un terreno tan poderoso? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué a ti te has elegido en la infancia? Bueno, pues porque en la infancia estamos más predispuestos al asombro, también es cuando se producen las heridas emocionales más profundas y de alguna manera nuestra mirada está hipersensibilizada, ¿no? A mí me gustaba esa idea de trabajar la infancia desde tres puntos de vista. Por un lado, a través de la amistad, a través de las ensoñaciones que las niñas tienen, ¿no? Para evadirse un poco del ambiente de la casa, ese ambiente de encierro, un ambiente un tanto hostil. Y por otro lado, a través de los juegos. La amistad la planteo a través de esa relación entre Lenka y Sora, esa amistad que empieza en cuanto Sora llega a la casa. Juntas se entregan a todo tipo de ensoñaciones y fantasías, y es una amistad también con sus claroscuros, porque también cada una de ellas está en un momento vital distinto. Sora, en el de romper el muro que se interpone entre la realidad y sus fantasías, mientras que Lenka es un poquito más realista, es una niña que ya conoce de lo frágil y digamos que percibe las cosas de otra manera. Pero en cualquier caso es una amistad para quien siente que no encaja en el mundo, lo que encuentra la una en la otra. Esa amistad dura hasta que una de ellas reta al vacío, en este caso Lenka. Pero de esa fuga de Sora, de esa caída de Sora a través de la ventana, se intuye también una fuga simbólica de Sora, ¿no? Entonces, por ahí trabajé la amistad
por otro lado, como os decía, esas ensoñaciones a las que se entregan las niñas en todo momento, esas fantasías. Y luego el tema de los juegos, que algunas siniestras, exacto. Y luego el tema de los juegos, que también me divertí mucho haciéndolo. Esto lo introduzco a través de otro de los personajes, que es Arta, que es una niña muy peculiar. Sí, es una niña extremadamente alta, tan alta que a Sora le parece que es una gigante, ¿no? Además lleva botas ortopédicas, con lo cual tiene un aspecto muy, muy peculiar. Ella es un poquito mayor que las niñas, que Lenka y Sora, las protege mucho, intenta para ellas juegos, ¿no? Para que un poco se distraigan, ¿no? del ambiente de la casa, inventa juegos para ellas que siempre tienen que ver con el transcurrir del tiempo o con la idea de reparar el tiempo. Está, por ejemplo, el pozo de las edades o la cuerda del tiempo. Son juegos en los que o bien se va al pasado, se retrocede al pasado para intentar sanarlo, o bien se va al futuro para intentar sentar las bases del porvenir, ¿no? Entonces, me permitió así también marcar la deriva de la propia protagonista, ¿no? Porque estamos hablando de memoria, estamos hablando de reconstruir y estamos hablando también de intentar sanar el tiempo, ¿no? Que es lo que Sora querría, ¿no? Que ese accidente no hubiera ocurrido. El resto de personajes infantiles de la historia pues son casi un personaje único, porque son niños que actúan de manera idéntica, ¿no? Dentro de esa dinámica de la casa se comportan exactamente igual. Exacto, sí, son casi como un único personaje. Y la novela, que está construida en fragmentos breves, responde a una decisión estética, a una manera de entender la memoria, porque bueno, ya todos sabemos que eso, ¿no? Que hay pues, las novelas históricas, las novelas policiales, las novelas que te tiran y que no puedes dejar de leer, las novelas en las que son un manso, las en las que buceas, ¿no? En tu caso, que sea una novela construida en fragmentos breves. Pues es una decisión estética, pero está también al servicio de la trama. Es estética porque a mí me gusta utilizar un lenguaje poético y entiendo que capítulos más cortos facilitan la lectura. También porque vengo del relato breve, mis dos libros anteriores son de relatos, entonces yo me sentía cómoda trabajando esa estructura de relato. Entonces cada capítulo es como un cuento casi. No es que se puedan leer de modo independiente porque no es así exactamente, pero bueno, están trabajados casi con la estructura de relato. Pero al mismo tiempo es una novela secuencial. Es una novela que habla de memoria y que la historia no se cuenta de manera lineal, sino que la protagonista va contando a fragmentos, a saltos, ¿no? Vamos pasando de la voz de la adulta a la mirada de la niña, incluso las distintas tramas de los personajes se van contando en varios capítulos, pero nunca van consecutivos, ¿no? Entonces es un poco las dos, decisión estética, pero también al servicio de la trama. Sí, además que quizá no son tanto los hechos en sí, como cómo Sora vive esos hechos. Exactamente. Y también mientras leía tenía esa sensación de que las imágenes, ¿no? Los objetos, los animales, los espacios, como tienen tanta importancia como los personajes, ¿no? Pienso, pues, por ejemplo, los animales, el caballo, el perro, las la mano, las cajas, el búho, la hierba, ¿no? Hemos visto algunos de esos elementos, la campana, la ventana, ¿no? Que se ven aquí en el collage, ¿no? ¿Tienen casi tanta importancia las imágenes como los personajes? ¿Escribes a partir de imágenes? ¿Escribes primero y luego las imágenes salen después? Pues sí, escribo a partir de imagen, ¿no? Siempre a raíz de una imagen, desde ahí voy tejiendo. Como te decía también al principio, me gusta explorar mucho mi propia experiencia onírica y coger todas esas imágenes que comentábamos también antes en el taller, todas esas imágenes tan sugerentes y cargadas de poesía que el sueño nos brinda. Entonces, siempre empiezo desde ahí. También en la novela hay un doble espacio onírico, ¿no? No solamente el de las imágenes, no de la escritura, sino dentro de la propia novela hay un doble espacio onírico. Por un lado están esas ensoñaciones a las que se abandonan las niñas y está el sueño propiamente de la noche. Como diría Borges, los sueños de noche y los sueños de día, ¿no? Con ese germen tan onírico me gusta trabajar mucho la atmósfera, cuidar mucho el espacio narrativo. Me
gusta que el espacio narrativo palpite, que tenga vibración, que tenga resonancia. Por decirlo con Gastón Bachelard, en su poética del espacio, el espacio debe ofrecer al lector la posibilidad del sueño y debe ser reflejo del alma de los personajes, ¿no? Pues esto es lo que yo intentaba, ¿no? La protagonista, Sora, materializa sus emociones a través del paisaje, de esa casa que siente como algo vivo y al acecho, de una montaña que siente que tiene voluntad propia, de la campana que decías, ¿no? Que despierta a las niñas cada medianoche y las mantiene luego insomnes durante la noche y adormiladas durante el día, ¿no? El río también, ¿no? Los peces, las letras. Lo que sí, cuando se sumerge, Sí, y bueno, ya hemos hablado un poco del foral, ¿no? De que de alguna manera influye, ¿no? O sea, no solo juntando fragmentos para crear un sentido nuevo, sino que además también influyendo en tu escritura. En la escritura. Sí, es intentar poner una imagen allí donde no llego con la palabra, donde el lenguaje no me alcanza, pues intento transformar eso en imagen. Es un proceso muy gozoso, desde ir recopilando las imágenes hasta luego recortarlas y crear algo nuevo, ¿no? Es un proceso que disfruto mucho. Sí, además dicen que la creatividad nos canaliza, ¿no? Nos expresa a través de una única disciplina, ¿no? Y es bueno, ¿no? Es bueno tener más de una, ¿no? Porque exactamente una te puede ayudar a romper el bloqueo de la otra, ¿no? Y se retroalimentan. Sí. En el libro hay algo muy interesante que es la mirada de la niña que vive los hechos y la adulta que los recuerda. ¿Cómo trabajas esa doble perspectiva que hemos dicho antes del doble espacio temporal? Pues casi como si fueran dos personajes diferentes, porque cada una tiene su conflicto. La niña de adaptarse a esa casa y de poner nombre a las emociones nuevas que está sintiendo, a esa rabia y a esa frustración que siente por tener que estar ahí. Mientras que la adulta lo que siente es que debe cerrar esa herida que la muerte de la amiga le dejó, ¿no? Sabe que debe intentar sanar eso para criar a su hija de una manera sana y no causarle a su vez heridas emocionales. Entonces cada una tiene su conflicto. La niña tiene un peso narrativo en cuanto a acción, en cuanto a peripecia, a través de los distintos personajes y de las distintas situaciones de la casa. Mientras que la adulta, su deriva está contada a pinceladas, ¿no? Sí. Pero sin embargo es un personaje mucho más profundo, porque ella tiene la perspectiva del tiempo, mientras que la niña no la tiene, ¿no? Entonces así he equilibrado los dos. Por un lado, la niña es un personaje más plano, lo que narrativamente llamamos un personaje más plano, pero que tiene mucha peripecia, mucha acción, y la adulta, que es un personaje más redondo, pero su deriva está contada de manera más sutil. Entonces así las he compensado las dos. Pues a mí fíjate que la que más me ha ganado ha sido la niña, con esa imaginación y esa manera de tan fecunda, ¿no? Claro. Y antes cuando has comentado de los sueños de día y los sueños de noche, a mí me daban más los sueños de día. Porque de noche vale, ¿no? Admitimos la pesadilla, pero Claro, de día es otra cosa. Te sacan del terreno en el que se supone que, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ¿Quieres que leamos alguno de los...? ¿Te apetece? Sí, ¿Quieres hacemos venga, sí, porque aquí ya... uno de los sueños? Ese estaba pensando, ¿no? El sueño del caballo, sí. Si me acuerdo cómo se titulaba ahora mismo. Creo que será. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? El ojo. Sueño que despierto en mitad de la noche y veo al potro en mi habitación. Me levanto de la cama y me aproximo a él. Su ojo lloroso está atravesado por una fisura vertical. Acerco mi mano e introduzco los dedos en ella. El potro baja la cabeza en gesto de sumisión y permanece quieto. Siento su respiración dócil, acompasada. Su corazón late lento y fuerte, el mío más débil y rápido.
Continúo introduciendo una mano en la fisura de su ojo, luego la otra, desplegando una cavidad húmeda. Es un interior oscuro en el que deseo adentrarme. Muy despacio meto mis brazos, incluso inclinándome la cabeza. El potro sigue sin moverse. La fisura se expande y se amolda a mis contornos. Poniéndome de puntillas, impulso mi cuerpo hacia adentro con la sensación acuosa de quien se sumerge en el agua. Me deslizo en una penumbra palpitante. Me acurruco en ella con las piernas flexionadas, mientras escucho 2 latidos míos por cada uno del potro. En la sincronía sostenida de nuestras pulsaciones, dentro de su ojo, duermo. Yo cuando veía ese pasaje, me dio mucha grima en los ojos, pero luego a la vez es como una mezcla de horror y fascinación, porque por una mesa el horror que me producía, pero por otro lado también se supone esa sensación de acoso y que se queda allí los latidos, ¿no? Dos por uno, ¿no? Es una mezcla ahí como las películas de miedo, ¿no? Bueno, es como una especie de regresión al útero materno, ¿no? Sí, que sueño, luego ¿verdad? ya no son también de madre e hija. Sí, exacto. Muy bien, pues cambiamos un poquito de tercio con las preguntas y ¿tienes los libros de relatos? Sí, fue lo primero que escribiste antes de la novela. ¿Y qué cambió para ti al enfrentarte a la novela? ¿Cuál fue, o por qué cambiaste? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, el cambio principal con respecto al relato es que la novela te permite profundizar en el personaje, ¿no? El relato, por su extensión, tienes que resolver el conflicto en muy pocas páginas y solamente admite 1 o 2 personajes en la mayoría de los casos. Entonces, lo bueno de la novela es poder profundizar en ese conflicto y en los personajes, y introducir más personajes, toda esa serie de personajes secundarios, ¿no? Eso es lo que más me gustó. Todos los personajes de la novela, como decía antes, un poco hacen de espejo a Sora, reflejan una parte de sí misma, ¿no? Son todos personajes extraños, carentes, pero dentro de esa extrañeza he intentado que sean muy pregnantes, marcando mucho su falta, ¿no? lo que les falta. Está, por ejemplo, el guardián, ¿no? Con su habla extraña a causa de una traqueotomía, que además diseca pájaros y que a las niñas les produce miedo, pero también compasión. Están las hermanas, las cocineras, que son 2 hermanas siamesas que nacieron unidas al nacer, que a las niñas les provocan curiosidad y ternura. Pues la profesora de álgebra, por ejemplo, que es manca, le falta una mano, que es muy altiva, ¿no? Sora se pregunta cómo puede ser tan altiva faltándole algo, ¿no? Faltándole una parte de su cuerpo cuando ella se está sintiendo tan incompleta y no le falta nada, ¿no? Todos con ellos establece un juego de paralelismos y contrarios y todos demuestran a Sora una parte de sí misma. Sí, me recuerda a una idea de Menato Freire que decía que hermoso cuando la mirada del personaje puede transformar, ¿no? En este caso no se transforma en la realidad, pero de alguna manera, ¿no? Tú haces el juego que dices, ¿no? Y has buscado, ¿no? Son personajes muy excesivos y carentes al mismo tiempo, un poco como decía Simone Weil, con su gracia y su falta, ¿no? Con su parte de luz y su parte de sombra. Muchos lectores deduzco, intuyo, que sentirán que en la novela hay algo que nunca se termina de explicar del todo, ¿no? Que permanece como en sombra, porque puede ser, mira, hay novelas góticas que se explican al final, hay novelas de miedo que se explican al final, ¿no? ¿A ti te interesa que además del sentimiento, la atmósfera, te interesa dejar esas zonas de misterio en la narración? Esas zonas de penumbra, ¿no? Un poco también como lo están en la memoria, ¿no? Cuando intentamos reconstruir algo, ¿no? Esas zonas de penumbra. Y también para que terminaran de reconstruir la historia, el puzzle un poco en su mente. Ten en cuenta que todo lo que pasó en la casa está contado desde la mirada de la niña, ¿no? Entonces ahí introduzco ese extrañamiento, ¿no? Y me gustaba dejar eso, esa pequeña incógnita, sobre todo lo referente a la muerte de Lenka, ¿no? ¿Qué pasa exactamente? Cae por la ventana, se suicida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí exactamente?
que es algo que la protagonista nunca llega a saber tampoco, ¿no? Entonces ahí Quizá porque era una niña, ¿no? claro, no llega a entender y bueno, nadie sabe, ¿no? Porque cuando eso sucede no hay nadie más delante, estaba Lenka sola, ¿no? Entonces, pues dejar ahí ese suspense me interesaba, ¿no? Pero más que nada para que dejar ese espacio también al lector, que termine de recomponer. Y porque también, simbólicamente, cuando yo escribía la novela, esa muerte de Lenka con respecto a Sora marca el fin de la infancia entendida como un periodo de inocencia, de pureza, ¿no? Como decía antes, con la muerte Sora entra en contacto con lo irreparable, ¿no? Con lo inevitable. Claro, y también vuelve una parte de sí misma, ¿no? Claro, Como, exactamente, eso es. Después de escribir La casa insomne, ha pasado un año, ¿no? Casi en mayo la presentamos, haría un año. Escrito estaría antes, así que... Pues ahora ya han pasado ya unos cuantos meses, casi un año. ¿Qué sientes? ¿Qué has descubierto de ti, de tu escritura? No sé. Bueno, yo no sabía si iba a ser capaz de terminar la novela. Como venía de los relatos, no empieza, ¿no?, el proyecto, pero no sabía si iba a llegar a darle fin, porque no sabía si me iba a sentir cómoda en la novela o iba a volver otra vez al relato. Entonces, pues lo que he aprendido es que todo proyecto se puede abordar con paciencia y con constancia, ¿no? Que hay que leer mucho de eso, de lo que estás escribiendo también, para que luego ese bagaje de lectura se refleje en la escritura. Y bueno, pues igual que con los otros libros, pues que hay que escribir con esa verdad y esa honestidad para que los personajes tengan también corazón y vida, ¿no? Es un poco el aprendizaje que deja cada libro, al final es el mismo que deja cada libro. Pues yo tengo todavía 3 preguntas más, pero me gustaría saber si aquí en la sala alguien quiere preguntar algo. ¿A alguien? Preferentemente a Tere. Bueno, Ahí está, ¿verdad? yo tengo pregunta y una sugerencia de lectura. Sí. La pregunta es un poco a modo curioso, y también como estamos en un espacio donde impartimos talleres, ¿no? Y se quedan me interesa mucho. ¿Dónde está ahora mismo tu curso de escritura? ¿Estás escribiendo una novela? ¿Estás escribiendo un relato? Que cuando te sientas frente al ordenador o bueno, frente al papel en blanco, ¿cuál es el curso que te dirijas del relato hacia la novela? O sea, ¿cómo es ese proceso de creación? Bueno, estoy con una novela nueva, he empezado una novela nueva de la que llevo muy poquito escrito, pero bastante armado en la cabeza. Bueno, pues me dejo llevar simplemente. Creo que en algún momento regresaré al cuento, sobre todo al microcuento poético que a mí me gusta mucho. Pero ahora mismo me apetece escribir otra novela que será, supongo, breve también, va a ser secuencial, o sea que va a ser, es otro tema totalmente distinto, pero quizá estéticamente sea muy similar, ¿no? Y también estoy haciendo escritura de guión para cortometraje, que es algo también totalmente nuevo, que me tiene emocionada, porque el lenguaje del cine es totalmente distinto, es otro, y por ahí también estoy aprendiendo mucho. Estoy muy contenta con eso. Sí, además es otro canal también, ¿no? Sí, es totalmente distinto. De los géneros, ¿no? Literarios o la cuenta de historias, ¿no? Es otro registro completamente distinto. Hay que pensarlo todo en imágenes, pesa más la imagen que las palabras del personaje, es otro lenguaje. Y la sugerencia, si nos puede ver, Sí. está en la página 58 de la novela, y se titula La recién nacida, que es... Sí, ese era mi segundo preferido. Y cuando le he leído, bueno, me han gustado varios, pero los que he leído quizás por muchas razones, me ha parecido, me ha dado un poco de, no sé, ese repelús gozoso, ¿no? Creo que es un oxímoron, no sé si existe, pero bueno, que es un poco así, no sé cómo. Lo compramos, lo tenemos gozoso, me ha gustado. La recién nacida. Sueño que mi madre está sentada frente a mí en una habitación sin muebles, salvo nuestras sillas. Tiene los ojos hundidos, las mejillas escarchadas.
Observo su rostro oscuramente desfigurado. Estoy enferma, me dice, y su pelo se torna más negro. Sus ojeras se difuminan hasta casi desaparecer. El óvalo de su rostro me parece ahora más esférico. Estoy enferma, repite, y ya es como una muchacha de ojos brillantes. Vuelve a decirlo y es tan solo una niña. Lleva el uniforme del colegio. Mirarla a ella es como contemplarme a mí misma con 10 años reflejada en el espejo. Estoy enferma, digo entonces yo. Y ella es ahora un bebé de cuerpo traslúcido, desnudo sobre su asiento. Mientras su imagen se desvanece, suena cada vez más alto su llanto enorme de recién nacida. ¿No? ¿Nadie pregunta? Yo quiero preguntar una cosa, fíjate que hemos tenido ocasiones de hablar, pero no te lo he preguntado nunca, pero bueno, que ahora como lo has mencionado tanto, los nombres de las niñas, Sí. Sora, Lenka, ¿por qué elegiste estos nombres? Porque solamente es que son tan bellos y tan sugerentes, y cómo fue el proceso, porque yo creo que es muy difícil también nombrar a los personajes, yo creo que es algo complicadísimo, ¿no? Y hace al personaje también el Sí, nombre, sí, ¿no? sí, Porque, sí. bueno, pues porque como para mí las historias, lo que escribo, sucede en un espacio simbólico, ponerles nombres de aquí, nombres... Sí, exactamente, me saca de esa atmósfera. Entonces tengo que buscar nombres que no me remitan a nada, que no me resuenen con nada. Es por eso, por yo meterme en esa atmósfera simbólica y... ¿Pero tienes algún referente de algún...? Bueno, estos son nombres noruegos, nombres vikingos. Estos son nombres vikingos, antiguos. Sí. A lo mejor he hecho mezcla, ¿eh? Sí. Como si veis entre los simbólicos, Claro, todo vale. Bueno, voy a lanzar yo una pregunta. Si tuvieras que decir qué tipo de experiencia te gustaría, con la que fantaseas, que viviera una lectora o un lector al entrar en una casa de sombra, ¿cuál te gustaría que fuera o cuál te esperas? ¿Cuál fantaseas? Pues quizás ese mismo extrañamiento, ¿no? que están sintiendo las niñas al estar allí, ¿no? Y que se dejen un poco llevar por las circunstancias de la casa, por lo que sucede en esa casa y por los personajes, ¿no? Por ese caballo, hemos leído el capítulo, por ese caballo que llora y que las niñas recogen esas lágrimas para intentar revivir a una higuera que se ha secado en el jardín, o el perro, que te has leído todo el fragmentito, igual no ese perro que se desdobla, ¿no? Que se deje un poco envolver por las circunstancias y los personajes de la casa. A pesar de las preguntas, ¿no? Permanecer ahí, ¿no? A ver, me quedan 2 preguntitas y cerramos. Si nadie quiere preguntar, Yo quiero preguntar. Sí, ay, perdón. Más que preguntar, hacer una observación personal. Me han encantado los relatos que nos compartió Marisa, me han encantado y me han sorprendido, porque he visto una mirada diferente de un mundo onélico donde se expresa de forma poética. Yo creo que eres bienvenida a este centro, de esta casa de la poesía, porque realmente para mí la poesía no es solo rimas y escritura, digamos, de una cierta composición, sino que es para mí toda creación bella, impregnada de amor o de desamor, es poesía. Y yo creo que en tus relatos lo he encontrado. Muchas gracias. Sí. Lo comentábamos antes, ¿no? En el taller, que me gusta mucho cuidar el lenguaje, ¿no? Cuidar el lenguaje y manejarlo también desde ahí, desde la musicalidad, la resonancia, ¿no? Juanjo, ¿podrías leer el verso que encontraste de José Luis? Sí. Es que mientras estábamos en clase surgió la pregunta de la lanzó Alberto. ¿Te acuerdas, Alberto, de qué fue lo que preguntaste? No, Alberto no. ¿Quién fue? Ah, no, si fuiste tú, Juanjo, perdón. Dijo algo así, dijiste algo así, corrígeme por favor, como que cuál era el fin último, ¿no? De los relatos, ¿no? ¿Puede ser? Sí, que
ellos. Pero leyendo a José Hierro por casualidad, pues 2 versos suyos y que me dio El sentido un poco. Yo creo que para cerrar esta comunidad está muy bien. que espero que haya Por favor. Sí. Nada en orden, todo roto, a punto de ya no ser. A punto de ya lo sé, buenísimo. Fenomenal. Antes de despedirnos, ¿nos lees el que más, bueno, la sección que más te guste? Uno un poquito más largo, a lo mejor creo que hemos leído 3 sueños, ¿no? Puedo leer la enfermedad, por ejemplo. La enfermedad de Lenka avanzó con el verano. Las horas de luz disminuían al tiempo que se agrandaba la fisura en su mente. Al principio, cuando sus momentos de ausencia eran cortos, apenas se quedaba trabada un instante, sin pestañear, con la mirada fija en alguna cosa, las manos ligeramente alzadas y una palabra a medias de decir en la boca. Palabra que ascendía oscilante hasta que Lenka recobraba el sentido y, como asida de un cordel, volvía a sus labios para terminar de ser pronunciada. Palabras cometa que morían y resucitaban en el intervalo de un aleteo. Del mismo modo repesaba el movimiento a sus manos, el parpadeo a sus ojos. Parecía que no había sucedido nada. Sin embargo, habían pasado segundos en los que, sin saberlo, había permanecido inmóvil, ausente de sí misma. A mitad del verano llegaron los desvanecimientos, la pérdida total de consciencia, instantes en los que imágenes vertiginosas se desplegaban bajo sus párpados, fogonazos en los que decía ver a la boa de la caseta del guardián, la mano de la profesora de álgebra vagar sola o el pozo de las edades cubriéndose de maleza, imágenes imposibles de asir deslizándose por un silencio que le latía en las sienes. Veo como la lechuza te lleva en sus largas sola cogiéndote del camisón. Es de noche y te hace volar. Yo intentaba imaginar cómo sería ese viaje nocturno, pero sentía miedo de la altura y del vuelo, miedo casi también de ella. El tiempo que en cada trance Lenka permanecía inconsciente se fue alargando. Quizá de tanto subir a asomarnos a la ventana del último piso, empezó a decir que en los instantes de ausencia también veía ventanas, en un laberinto interminable, abiertas, flotantes, situadas una detrás de la otra, a la distancia justa de un salto de sus piernas de niña. Como un atleta de la altura y del equilibrio, debía traspasarlas para acceder a una habitación que se disolvía en el instante mismo de entrar en ella, para situarla justo al borde de un nuevo salto. Detrás de cada ventana estoy yo, esperando para verme entrar desde el otro lado, decía. Lenka se perseguía a sí misma en el esfuerzo agotador de saltar siempre el mismo precipicio. Igual que una estrella encadenada a su órbita, saltaba presa de una aterradora inercia transitando la orografía defectuosa de su cerebro, pero nunca llegaba a encontrarse. Tras la última ventana siempre estaba el vértigo de la caída, el sobresalto que le hacía alzar los párpados para regresar desde su mundo de imágenes confusas. El salto es azul, me decía con palabras entrecortadas, y yo le ponía una mano en la frente, del mismo modo que se le toma la temperatura a una enferma febril, intentando tocar un poco de todo ese abismo en el que se precipitaba por dentro, preguntándome por qué sus pensamientos estaban llenos de saltos al vacío. Me asustaba verla desplomarse, quedarse tan quieta junto a mí, y aunque la golpeaba fuerte en la espalda, a veces no lograba hacerla volver. Entonces las profesoras se abalanzaban sobre su cuerpo desmadejado en el suelo y la alzaban por los hombros. Incapaces de despertarla, la llevaban a su cuarto y la aislaban allí 2 o 3 días para que su mente enfermiza pudiera descansar. Mientras guardaba reposo, la echaba de menos, pero tras cada episodio Lenka volvía un poco más arisca, distante. Yo la observaba caminar en el jardín, como si estuviera iluminada por un astro diferente al sol que nos calentaba a las demás, sin llegar a entender qué le ocurría. Tampoco podía acompañarla. Allí donde su mente, pequeño interior de espejos grises, la obligaba a ir, Lenka siempre estuvo perpleja, desamparada, sola al encuentro de sí misma. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas o comentarios? Muchísimas gracias, Tere. Gracias a vosotras. Muchas gracias, María.